A ver, si digo la palabra vikingo, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente hachas, barcos con cabezas de dragón y cascos con cuernos, ¿verdad? Bueno, pues eso último ya os digo que es un mito. Pero es que esa imagen tan potente es solo la portada de un libro, mucho, mucho más profundo. La suya es la historia de toda una era, un relato increíble que tiene un principio, un desarrollo y un final muy claros. Así que eso es lo que vamos a hacer, contar esa historia, de la primera a la última página. Vamos a dividir este viaje en 4 partes como si fueran 4 actos. Primero, el escenario. ¿Qué estaba pasando antes de que todo empezara? Segundo, el nudo de la historia, su increíble expansión por el mundo. Después nos meteremos de lleno en su sociedad para ver cómo vivían de verdad. Y por último, el desenlace, cómo terminó su era. Pero antes de zarpar, tenemos que aclarar algo que es fundamental, algo que lo cambia todo, y es que vikingo no era un pueblo. Uno no nacía vikingo, era una actividad, casi un trabajo. Irse de vikingo significaba embarcarse en una expedición, a veces para comerciar, otras para explorar y sí, claro, también para saquear. O sea que vikingo no era lo que eras, sino lo que hacías. Y ahora sí, para entender por qué de repente toda esta gente se lanzó al mar con esa determinación, tenemos que irnos al origen, a la Escandinavia de finales de la Edad del Hierro. La pregunta clave es, ¿qué estaba pasando allí para que el mar de repente se convirtiera en la única salida? Pues, básicamente, fue la tormenta perfecta. Es que se juntó todo. Por un lado, cada vez había más gente, pero las tierras buenas para cultivar eran muy escasas, sobre todo en sitios como Noruega. Por otro, los jefes locales vivían en una competición constante por el poder, y para tener poder necesitabas botín para pagar a tus guerreros. Y si a esto le sumas una cultura donde el honor y la reputación lo eran todo, y que además ya sabían que sus vecinos del sur tenían riquezas a expuertas, pues la mecha estaba encendida. Pero es que además había algo más, algo en su mentalidad que lo aceleró todo. Ellos creían firmemente en el destino, en el Wyrd. Pensaban que el día y la hora de la muerte de cada uno ya estaban decididos. Imaginaos vivir así. Si ya está todo escrito, ¿qué sentido tiene tener miedo? Este fatalismo les daba un coraje en batalla que era sencillamente sobrehumano. Morir luchando no era un fracaso, era el pasaporte directo al Valhalla. O sea que lo tenían casi todo, la necesidad, las ganas, la mentalidad, pero les faltaba la pieza clave del puzzle, la herramienta perfecta para desatar todo ese potencial sobre el resto del mundo. Y aquí está, el famoso Drakkar. Pero ojo, esto no es solo un barco, es una auténtica obra maestra de la ingeniería, el arma secreta que lo cambió todo. Su diseño lo hacía flexible para aguantar las olas del Atlántico Norte, pero la genialidad era su poco calado, que les permitía meterse por los ríos y aparecer por sorpresa a kilómetros de la costa. Si le sumas su velocidad, y que era igual por delante que por detrás, tenías la máquina perfecta para llegar, golpear y desaparecer antes de que nadie se enterase de qué había pasado. Así que, con toda esa motivación y la mejor tecnología naval de la época en sus manos, lo que pasó después era de esperar. La expansión fue inevitable y fue explosiva. Empieza el segundo acto de esta historia, la era en que el mundo entero aprendió a temer la visión de una vela cuadrada en el horizonte. La cosa empezó poco a poco, con pequeños tanteos, pero el verdadero golpe sobre la mesa fue el ataque al monasterio de Lindisfarne en el 793. Atacar un lugar sagrado, aislado y lleno de tesoros fue un mensaje clarísimo para toda la cristiandad. No hay ningún sitio seguro. Y a partir de ahí, la escala se disparó. Incursiones en la Sevilla de Al-Ándalus y el Gran Salto, el desembarco del gran ejército pagano en Inglaterra. Ahí ya no iban solo a robar, iban a vedarse. Pero ojo, que aquí es muy fácil caer en el cliché del bárbaro sin más. Eran, por encima de todo, gente súper práctica. Su lógica era sencilla. El sitio es rico y fácil de atacar, pues se saquea. Es un sitio fuerte o un buen socio comercial, pues se comercia. Eran piratas y mercaderes a la vez, a menudo en el mismo viaje. Y de hecho sus rutas comerciales eran tan espectaculares como sus saqueos. Es que su alcance geográfico es, de verdad, para volverse loco. Por el oeste, casi nada. Llegaron a América casi 500 años antes que Colón. Por el este, se convirtieron en la guardia de élite del emperador de Bizancio y fundaron el estado que daría origen a Rusia. Y por el sur, pues sus barcos se vieron en las costas de Francia, de la península ibérica y hasta en Italia. Literalmente redibujaron el mapa del mundo. Vale, hemos visto lo que hacían fuera. Pero, ¿y en casa qué? ¿Cómo era su día a día cuando no estaban de expedición? Pues es el momento de mirar más allá del guerrero y descubrir una sociedad mucho más compleja de lo que parece. A grandes rasgos, su sociedad se dividía en 3 grandes grupos. Arriba del todo estaban los jarls, que eran los jefes, los terratenientes ricos. Abajo del todo, los thralls, los esclavos, que no tenían ningún derecho. Y en medio pues estaba la inmensa mayoría de la población, los carls,
Hombres y mujeres libres que eran granjeros, artesanos o comerciantes y que formaban la columna vertebral de todo. Y atención porque esto es súper importante para quitarnos ideas preconcebidas. Lo que de verdad marcaba tu vida y tu trabajo no era tanto si eras hombre o mujer. La gran diferencia, lo que lo cambiaba todo, era si eras libre o esclavo. Los trabajos más duros eran para los esclavos, sin importar su sexo. La gestión de las granjas, el comercio o la guerra era cosa de la gente libre. Y esto nos lleva a un tema fascinante, el papel de las mujeres libres. Para su época tenían una cantidad de derechos increíble. Podían tener propiedades a su nombre, podían iniciar un divorcio. Cuando los hombres se iban de expedición, ellas se quedaban al mando de todo. La granja, las finanzas, las llaves de la casa colgando de su cinturón eran el símbolo de su autoridad. Vamos, que de figuras pasivas esperando en casa, nada de nada. Y la prueba definitiva de hasta dónde podían llegar es alucinante. Durante décadas, los arqueólogos daban por hecho que si encontraban una tumba llena de armas, era de un guerrero, un hombre. Lógico, ¿no? Pues no. El análisis de ADN de una tumba de un guerrero de altísimo rango en Birka, Suecia, demostró que era una mujer. Esto no quiere decir que todas fueran guerreras, claro, pero demuestra que el camino para serlo no estaba cerrado para ellas. Y como toda buena historia, esta también tiene un final. Pero el fin de la era vikinga no fue como apagar una luz. No se desvanecieron sin más. Lo que hicieron fue transformarse y acabar formando parte de la misma Europa que, irónicamente, ellos habían ayudado a cambiar para siempre. Entonces, ¿cómo se acaba todo esto? Pues fue un proceso lento, una mezcla de 3 grandes cambios. Primero, la religión. El cristianismo fue ganando terreno y la fe en Odín y el Valhalla se fue perdiendo. Segundo, la política. Los jefes más poderosos se convirtieron en reyes, unificaron el territorio y crearon reinos estables. Y tercero, estos nuevos reinos empezaron a comportarse como el resto de Europa, con ejércitos y diplomacia. El saqueo por libre dejó de tener sentido. Si le ponemos fechas a este final, hay varias que son clave. Hacia el año 1000, el cristianismo ya es la norma. En 1016 tenemos a un rey de origen vikingo, Canuto el Grande, gobernando un imperio que incluía Inglaterra y Dinamarca, pero ya como un rey europeo más. Pero la fecha que todos los historiadores marcan en rojo como el final simbólico de la era es 1066. La derrota del rey noruego Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge fue el último gran intento de invasión a la antigua usanza. Así que la idea más importante es esta. No desaparecieron, evolucionaron, se integraron. Los normandos que conquistaron Inglaterra justo en ese año, en 1066, eran descendientes de vikingos. Los que fundaron Dublín eran vikingos. Los príncipes que crearon la Rus de Kiev eran vikingos. Se mezclaron, se quedaron y dejaron su huella en el ADN, en las palabras y en las costumbres de media Europa. Y esa es la reflexión final que nos deja su legado. Su historia no es solo una de violencia, sino de adaptación, de comercio, de una exploración increíblemente audaz. Nos enseña que las culturas no mueren sin más, sino que se mezclan y perduran de formas que a veces ni vemos. Y la pregunta es, en nuestro mundo globalizado de hoy, conectado por el mar y el comercio, ¿qué parte del eco de la proa de un Drakkar resuena todavía?